solicitamos a continuación al doctor Alfredo Jalife que nos haga el favor de hacer uso de la palabra. El doctor Alfredo Jalife es especialista en neuroendocrinología y es egresado de los Institutos Nacionales de Nutrición y de Neurología y Neurocirugía. Obtuvo en la Universidad de las Américas la maestría en Administración de Empresas. Fue invitado a dar un curso en la Catedral de Treveris en Alemania, galardonado con la Cátedra UNESCO. Es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración del UNAM en Geopolítica y Negocios Internacionales, profesor de licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Fue profesor de Geografía Económica, Relaciones Internacionales y Finanzas Internacionales en la Universidad de las Américas. Le cedo el uso de la palabra al doctor Alfredo Jalife. Muy amable senador Labastida, agradezco la invitación del Senado de la República y antes de abordar mi tema quisiera recordar qué quiere decir la palabra república, que obviamente representan ustedes los senadores. Viene de res pública, es decir, la cosa pública y no la cosa privada. Es decir, ustedes están ungidos de la preservación de los derechos y obligaciones a nivel público, no a nivel privado, porque aquí, honestamente, he estado oyendo ponencias que parecen más bien que estamos en una empresa transnacional más. Bueno, dicho esto, la reforma calderonista peca de reduccionismo fiscalista neoliberal y ostenta como defecto principal la evasión de la brújula geoestratégica al desconectarse cándidamente de la realidad internacional y su nueva correlación de fuerzas, es decir, la severa crisis financiera del G7 y la OTAN, el desmoronamiento del neoliberalismo global, la decadencia de Estados Unidos y, sobre todo, el eludir la geopolítica contemporánea, el incipiente orden multipolar y el nuevo orden geoenergético mundial. Mercantilmente vinculada al proyecto estadounidense del tripartita ASPAN, al que ya se refirió extensamente Manuel Bartlett, el doctor Manuel Bartlett, la reforma calderonista forma parte de la caduca globalización petrolera controlada por las vetustas 7 hermanas privadas anglosajonas, desfasada y en contra de las nuevas corrientes de la historia. Tampoco toma en cuenta la grave crisis financiera global, la consecuente insolvencia de los grandes bancos anglosajones y españoles que controlan a las virtuales petroleras adquirientes y, peor aún, elimina el intrínseco valor geoestratégico del petróleo como una característica del nuevo poder mundial. Así como hasta 1971 el patrón oro significó el barómetro de la economía mundial, hoy, de facto, el patrón es el oro negro. ¿Cuál es la prisa para tomar decisiones precipitadas y unilaterales como la que aprobaron sobre los biocombustibles, que pueden ser erróneas y hasta letales? Hoy la desprivatización, renacionalización y o reestatización de los hidrocarburos significan la verdadera modernidad. Y cito al diccionario de Oxford Illustrated, ¿qué significa modernidad?, que veo se está usando en sentido contrario. Cito: la tendencia de los tiempos presentes. Cierro la cita. En el reciente 11º Foro Internacional de Energía celebrado en Roma, se asentó que los estados nacionales poseen ya el 95% de las reservas mundiales. Repito, 95% de las reservas mundiales de hidrocarburos frente al desplome a un 5% de las transnacionales privadas, primordialmente anglosajonas, tendencia que epitomiza exquisitamente ExxonMobil, la primera transnacional privada mundial que, pese a la obtención de los mayores ingresos de su historia, ha declinado su cotización bursátil debido tanto
a su baja productividad como al desplome de sus reservas mundiales. Como consecuencia de la debacle militar anglosajona en Irak, los protectores de las añejas 7 hermanas transnacionales privadas, se ha gestado un nuevo orden geoenergético mundial que beneficia a los estados nacionales productores de hidrocarburos que detentan alrededor de la mitad del total de 3 millones de dólares, trillions en anglosajón o trillones en anglosajón, en fondos soberanos de riqueza, provenientes en su gran mayoría de los cuantiosos ingresos del oro negro que ha roto la barrera psicológica de 147 el barril. Recuerdo que el mayor negocio lícito, no estoy hablando de negocios ilícitos, el mayor negocio lícito del planeta son los hidrocarburos, que arrojaron el año pasado más de 4 millones de dólares. El rotativo británico neoliberal de Financial Times cataloga a las principales empresas estatales como las nuevas 7 hermanas del siglo XXI: Gazprom de Rusia, Aramco de Arabia Saudita, NIOC de Irán, PetroChina, Petronas de Malasia, PDVSA de Venezuela y Petrobras de Brasil, que han desplazado a las otrora omnipotentes transnacionales privadas anglosajonas, las añejas 7 hermanas, que en la década de los 70 del siglo pasado llegaron a controlar hasta el 80% de las reservas mundiales. Más aún, ese es un dato que proporcionó un gran empresario nacionalista, que es hasta familiar de los padres fundadores de Brasil, Ricardo Amaral, que además tiene un doctorado en economía y en finanzas. Se calcula que en los próximos 20 años los países productores del Golfo Pérsico obtendrían a un precio módico de $80 el barril un colosal flujo de caja que equivale a casi el 75% del Producto Interno Bruto Mundial actual. Nos encontramos en un nuevo orden geoenergético mundial. La demanda sustancial es dominada por China, India y aún por los mismos países del Medio Oriente, mientras los principales países de la OCDE y la OTAN han pasado a segundo término. El centro de gravedad mundial de la demanda se ha trasladado de Estados Unidos a China y esta última marcará mayormente la tendencia en los precios. Del lado de la oferta, el centro de gravedad de la geoenergía se ha desplazado al Golfo Pérsico, la nueva placa tectónica geopolítica del planeta. La grave dificultad de las transnacionales privadas anglosajonas yace en que han perdido su posicionamiento en el Medio Oriente, donde se encuentran las principales reservas de petróleo convencional y donde básicamente pueden invertir las compañías nacionales pese a su estrecha relación con Estados Unidos y Gran Bretaña. Fatih Birol, economista en jefe de la Agencia Internacional de Energía con sede en París, sentencia que, cito, aunque las transnacionales privadas puedan poseer el capital y la tecnología, no tienen acceso a las reservas, se cierra la cita, de los principales productores del mundo, que son los estados nacionales como Rusia, Arabia Saudita, Irán, Venezuela, etcétera, etcétera, quienes poseen inmensas cantidades recuperables de hidrocarburos y han optado por una política moderada de producción a sabiendas del valor geoestratégico de sus reservas, que prefieren legar como riqueza a sus generaciones futuras. En la fase de reajuste del nuevo orden geoenergético global, se gana más conservando las reservas, que son monetizables, que despilfarrándolas mediante una producción desbrújulada. Se desprende que en el nuevo orden geoenergético mundial el problema no es de inversiones foráneas ni de tecnología finalmente alquilables, sino geopolítico y catastral. Además, que nadie desee incrementar psicóticamente la producción para no abaratar los precios. Arjun Murthy, gurú energético de Goldman Sachs, admite
que los principales estados productores de hidrocarburos, cito, poseen suficiente capital, los fondos soberanos de riqueza, para desarrollar su propia industria energética. Con altos precios no necesitan capital occidental. Cierro la cita, Barron's, del 9 de julio de este año. Cuando las transnacionales anglosajonas, en su plena decadencia, para no decir extinción en los próximos 10 años, y esto lo dice el Financial Times, tienden a su integración vertical, Pemex plantea su desintegración holística y pretende entregar una parte sustancial de sus actividades hiperrentables en refinación y petroquímica, ya no se diga su infraestructura de oleoductos y sus reservas en aguas profundas, a sus competidores globales. Se pretende decretar así la impotencia creativa o la pulverización silenciosa y oficiosa de Pemex frente a sus competidores globales. Léase, la española Repsol, de menor ranking y carente de tecnología de punta. Recuerdo el último ranking de la revista Fortune, donde aparecen las 500 principales empresas globales. Pemex aparece en el lugar 42 y Repsol en el 92. Resulta ahora que los patos le disparan a las escopetas. No se puede soslayar que el desmantelamiento de Pemex inició con la liberalización parcial del gas, el síndrome Iberdrola. A nuestro humilde entender, el gas sería de mayor relevancia en el futuro cercano que el mismo petróleo, debido a su menor contaminación y a su mejor capacidad energética en igualdad de condiciones. Tal parece que la reforma calderonista no se ha enterado de la guerra de los oleoductos en el Cáucaso y Asia Central, que marca la importancia geopolítica de su transporte territorial, y donde la revista The Economist incluso dice que ahí se puede significar por esos gasoductos y oleoductos la Tercera Guerra Mundial. El inconveniente no solamente radica en la construcción de gasoductos, sino en los alcances geopolíticos, como sucedió cuando James Schlesinger Jr., primer secretario de Energía de Estados Unidos en la administración Carter, por cierto, exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa, prefirió el gas canadiense y dejó al gobierno de López Portillo, donde recuerdo figuraba nada menos que Jesús Reyes Heroles Sr. como secretario de Gobernación, colgado de la brocha con las llaves en la mano del gasoducto Cactus Reynosa. Hoy México quema en forma esquizofrénica su gas en el sur y lo importa del norte, mientras concede más de la cuarta parte de su control a España, país que, por cierto, carece prácticamente de hidrocarburos. Tampoco se puede soslayar que la reforma calderonista constituye un eslabón más de avanzada en la aplicación fehaciente de varios planes neoliberales promovidos por Estados Unidos. El documento de captura energética de México, Los Nuevos Horizontes, The New Horizons, publicado en septiembre de 2001, un año inolvidable, por el Centro Estratégico de Estudios Internacionales, con sede en Georgetown, Washington, donde aparece la rúbrica de Jesús Reyes Heroles Jr., además de la Universidad de Austin, del ITAM y del SIDAC, una entidad fantasmagórica. El documento Los Nuevos Horizontes contó con el apoyo del influyente Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Nueva York y luego se expandió mediante el Consejo de Competitividad de América del Norte, que privatiza la integración energética tripartita con el apoyo local del CIDE. Recuerdo el ranking de competitividad. Estados Unidos tiene el primer lugar mundial y México acaba de derrumbarse al 56. ¿Cómo podemos nosotros hablar de competitividad entre desiguales? Llama la atención que la UNAM, mi universidad, la máxima universidad de México y Latinoamérica, que ni es instituto como el ITAM, ni centro como el CIDE,
no haya sido invitada a escudriñar el documento Los Nuevos Horizontes. 5 años más tarde se concretan los Nuevos Horizontes con el ASPAN. El 23 de marzo del 2005, en Waco, Texas, que los mandatarios Bush de Estados Unidos, Martin de Canadá y Fox de México celebran un acuerdo a espaldas del Congreso y de la Nación. 3 años más tarde al ASPAN emerge la reforma calderonista y lo que se nacionalizó a un poco más de $2 el barril. 70 años más tarde se pretende desnacionalizar cuando el barril ha alcanzado $147. En contrapunto, en Brasil cunde la presión gubernamental, empresarial y ciudadana para renacionalizar en su totalidad a Petrobras, que controla el Estado en 55%. Edison Lobao, ministro de Minas y Energía, afirmó la semana pasada que algunos bloques licitados en el pasado por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles, la ANP, serán, cito, retomados por el Estado a causa del retraso del cronograma de exploración, cierro la cita, debido a la escasez de plataformas perforadoras y navíos sonda en aguas profundas. Sustentó que, cito, lo ideal es que Petrobras fuera 100% nacional, se cierra la cita, y agregó, abro la cita, en la actualidad el 60% de las acciones se negocian en una bolsa de valores y el 80% de ese total está en manos de los estadounidenses. No podemos entregar toda esta riqueza a un puñado de inversionistas. Se cierra la cita, Jornal o Estado de Sao Paulo, 15 de julio reciente. Una grave carencia de la reforma calderonista es que mediante su privatización tangencial se puede gratificar a las principales transnacionales violadoras de derechos humanos y devastadoras del medio ambiente. En sus componentes detectables, en medio de una deliberada ininteligibilidad, la reforma calderonista se parece tanto a la fracasada privatización de Boris Yeltsin, que sumió a Rusia en la inopia, así como a la captura de la riqueza de los hidrocarburos en Irak, se recuerda, un país invadido por las transnacionales privadas anglosajonas. Vladimir Putin, antes de dejar la presidencia, después de haber multiplicado 5 veces el Producto Interno Bruto, repito, multiplicado 5 veces el Producto Interno Bruto en 8 años, gracias primordialmente a la desprivatización, renacionalización y reestatización, firmó una ley que restringe la inversión foránea en 42 sectores estratégicos que incluyen la energía, las telecomunicaciones y el sector aeroespacial. Bueno, hasta las televisoras y la radio, con eso les digo todo. Cualquier inversión foránea, privada o estatal, requerirá de permisos especiales de un comité presidido por el primer ministro. The Financial Times, 5 de mayo reciente. El flamante presidente ruso Dmitry Medvedev acaba de firmar una ley para desarrollar las inmensas reservas del Ártico, exclusivamente por las empresas estatales, con un mínimo de 5 años de experiencia. Toronto Star, 19 de julio reciente. Rusia nacionaliza así la extracción de las aguas profundas del Ártico, donde se ubicaría el 25% de las reservas planetarias de hidrocarburos. Pareciera que los relevantes países productores de hidrocarburos
le dan la vuelta a la privatización doméstica y o foránea mediante la eclosión de empresas estatales que han florecido en Rusia y China. En realidad, bajo el modelo de la globalización financiera, todas las privatizaciones domésticas son parcialmente, cuando no mayoritariamente, foráneas, debido a su cotización y control en las bolsas de valores de Wall Street y la City. Sin el control financiero de los estados, en el mejor de los casos, cualquier mañana las reservas de hidrocarburos pueden pasar darwinianamente a manos de las transnacionales foráneas mediante una captura hostil, takeover bursátil. Los países del G7 y la OTAN que cobijan a sus transnacionales petroleras privadas exigen lo mejor de los dos mundos. Reclaman la apertura de los países productores, valetudinarios militarmente, mientras cierran el paso a las inversiones foráneas bajo el ardid protector del patriotismo económico y o el nacionalismo económico, como sucedió en marzo del 2005, cuando la estatal Chinese National Offshore Oil Corporation pretendió adquirir con dinero fresco por 18,000 millones a la californiana Unocal, que finalmente fue adquirida con papel chatarra bursátil por Chevron Texaco. Cabe señalar que la californiana Unocal es el tercer principal miembro del estratégico oleoducto BTC, Bakú, Tbilisi, Ceyhan, que conecta el mar Caspio al mar Mediterráneo. Es comprensible que Estados Unidos resguarde sus activos geoestratégicos en detrimento de triviales consideraciones mercantilistas. Recuerdo incluso un reciente artículo del geoestratega estadounidense Henry Kissinger, quien, precisamente debido al temor que existe en Estados Unidos a que los fondos soberanos de riqueza del BRIC, es decir, de Brasil, Rusia, India y China, y de los países productores del Golfo Pérsico, no se lleven las joyas estratégicas de Estados Unidos, por lo que ha escrito de que se debe frenar y poner restricciones a sus sectores estratégicos, sobre todo en el sector energético. Entonces yo me pregunto por qué, si dos potencias del tamaño de Estados Unidos y Rusia consideran al petróleo como arma estratégica, ¿por qué México no lo hace? Sorprende que México, un país muy vulnerable desde el punto de vista militar, cuando su principal fuerza ha sido su pacifismo y su otrora gloriosa política exterior antes de ser descuartizada por Castañeda Guzmán, ignore, al riesgo de su propio suicidio, las alertas geopolíticas de las dos principales potencias nucleares como Rusia y Estados Unidos, que definen a los hidrocarburos como arma estratégica. Bueno, conclusión, me salto. En el contexto de la mayor crisis multidimensional de la historia y de la disgobernabilidad global que conjugan la crisis financiera del G7 y la OTAN y las crisis energética y alimentaria en medio del cambio climático, la reforma calderonista se abre temerariamente a la participación rentista y asociada de parte de sus competidores transnacionales, cuando hay que cerrar las ventanas domésticas frente a los vendavales externos con el fin de meditar sabiamente sobre los alcances de las exequias del viejo orden mundial unipolar y su también caduco orden geoenergético transnacional, frente al asentamiento del incipiente nuevo orden mundial multipolar y su flamante orden geoenergético estatal, cuando no se sabe a ciencia cierta la capacidad empresarial de las empresas privadas domésticas y o foráneas congraciadas, cuando muchas de ellas se encuentran en franca insolvencia financiera y peor, cuando ni siquiera se conoce la identidad del próximo presidente de Estados Unidos con quien negociar el destino del TLC, el ASPAN y el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. Y ya, concluyo ahora. Cuando el Estado mexicano ha sido despojado de prácticamente todos sus sectores estratégicos, donde resalta la banca, la reforma calderonista exhibe perturbadores elementos balcanizadores al haber fracturado a la nación
y parece desembocar en la dependencia energética foránea, en inversiones y tecnología. Aunque no viniese en la Constitución, por simple geoestrategia y seguridad nacional energética, el Congreso tiene la misión histórica de rechazar la reforma fiscalista neoliberal del Ejecutivo. Hoy, quien domina el petróleo, los alimentos y el agua, controla al mundo. Nosotros no deseamos dominar al mundo, pero tampoco queremos que nos controlen. Muchas gracias. Solicito a continuación al doctor Alfredo Jalife que nos haga el favor de hacer uso de la palabra. Bueno, en la invitación viene relaciones con compañías extranjeras. Yo hasta donde me quedé, no nos especificaron si las relaciones son nada más jurídicas o geopolíticas. No entiendo ninguna relación jurídica sin un orden geopolítico mundial. Luego me preocupa mucho que algunos, lo digo respetuosamente, verdaderamente sí están desconectados con la realidad, y les voy a citar al periódico portavoz del modelo neoliberal global, que es el Financial Times, y a su editor en jefe, el economista Martin Wolf, que dice que el modelo neoliberal global fue sepultado el 14 de marzo, le pone hasta fecha, el día que la Reserva Federal rescató a través de JP Morgan al banco quebrado Bear Stearns. Yo les recomiendo que hay que tener... En realidad, a nosotros desde Brzezinski en la década de los 70 nos dieron nuestra división de trabajo. Yo creo que esto lo sabe mejor que nadie el senador Bartlett, porque estuvo en gobernación. A ti te tocó esa época, Manuel, a menos que quieras ya desclasificar tus archivos. Bueno, ahora, ¿no? Que serían maravillosos, ¿no? Que sacara todo lo que sabes de Brzezinski. Brzezinski dice en los 70, no queremos un Japón en nuestra frontera. ¿Te acuerdas? Sí. Pues ya, ¿de qué estamos discutiendo? Y hoy está muy clara la división del trabajo en México. Clarísima. Después de la reforma. Que cada sexenio ha estado llevando y clavándole, colocando un clavo en el féretro de un país llamado México, y que están incrustando un proyecto que se llama Norteamérica para las necesidades de Estados Unidos. Pero esto es igual complementario vis a vis de Canadá como de México. Es decir, porque si vamos a perder tiempo en elucubraciones, bueno, pues podemos pasar ahí elucubrando. Pero la realidad es que es un proyecto. ¿Y hoy cuál es la división de trabajo en México? Ya no manejas banca nacional. Ya no manejas banca transnacional. Yo quiero ver al banquito de Coppel compitiendo con BlackRock, que maneja 4 millones de dólares, que además tiene la gran mayoría de las acciones de las 4 grandes transnacionales petroleras anglosajonas. Eso a veces yo creo que hay una incultura de geopolítica financiera en México, sobre todo de la clase política, lo cual ha llevado a que la gente del ITAM, que ya se querían llevar hasta la UNAM, dicho de paso, por la fortuna frenamos al que quería ser rector, que era un instrumento del ITAM, porque realmente de eso se trata. Nos van a ir integrando este proyecto, cuyo centro, su matriz operativa sigue siendo Washington. ¿Y cuál es la labor de trabajo que hoy tenemos? Bueno, no manejas tampoco petróleo, ya, se te acabó. Vamos, túrale. Ahora la vamos a manejar nosotros. Y lo vamos a ver ahora en la ronda famosa de las aguas profundas, que no había que ser genio para saber que iban a venir las 4 hermanas anglosajonas, porque además nosotros tenemos la capacidad financiera, y menos que una devaluación del peso, que sería absurda en un lenguaje económico común y corriente. ¿Cómo puede ser que sube el petróleo y baje el peso? Por eso, porque ya no tenemos petróleo, va a bajar el peso. Está muy acoplado. Muchos hablan de desacoplamiento y no es cierto. Está muy acoplado, porque ya no tenemos petróleo que pueda sostener al peso mexicano, que ni quiero decir mi pronóstico a cuánto se va. Bueno, dicho esto, rápidamente, ¿cuál es la labor de trabajo? Bueno, primero, el síndrome El Chapo. No me quiero meter en Honduras. 2, la maquila. Por eso tenemos que Querétaro y su área crecen 10% al año. Es decir,
es un fenómeno Querétaro. Sí, pero estamos teniendo de facto una doble balcanización del país, la económica y la educativa. La económica, ¿cómo? Campeche, que tenía el mayor yacimiento petrolero, hoy está creciendo, así se dice en economía, crecen aunque sea negativo, tiene -7 de crecimiento. Ciudad del Carmen es una ciudad fantasma. Chiapas es -6.5, que ya estamos acostumbrados a esa cifra. Y luego Tabasco, tu patria, mi querido Manuel, bueno, expatria, porque luego te fuiste a Puebla, ¿no? Tabasco, -6. Bueno, llama la atención, es muy claro, los países de la maquila que Estados Unidos les dio la división de trabajo, creciendo. Mira, hay una cosa, Rocío, como estas para erizar los cabellos, que es producto precisamente de la división del trabajo. El metro cuadrado en Querétaro, en la mejor zona, vale $3,000, ni en Insurgentes. Bueno, ahí está Lara Zavala, ex de Televisa y ex esposa de Tony Garza, el embajador de Estados Unidos. Yo creo que tenía información privilegiada. Está muy clara la división del trabajo. Mira, las rentas en Villahermosa. Quien rentaba 20,000 pesos, hoy remata su renta a 10,000 pesos. Entonces queda muy claro, las zonas de riqueza petrolera las están aniquilando literalmente. Sí, pero esto te da una balcanización económica, pero de facto también, si nos damos cuenta con los recientes eventos, una balcanización educativa. No es gratuito que los 5 estados del sur del país estén en estos momentos en una situación de balcanización educativa. Sí, en esta cuestión de la especialización, que yo creo que ahorita estamos redefiniendo después de la reforma energética, esta especialización que no es del todo claro, excepto en esta cuestión, digamos, de que nos volvemos dependientes de las importaciones de productos petroleros de mayor valor agregado. Pero creo que todo esto justamente se está redefiniendo. Y yo quisiera en este sentido preguntarle al senador Bartlett, el Senado ha estado resolviendo, aprobando una serie de leyes que pues desde mi punto de vista tienen que ver, digamos, con todo este proceso de transnacionalización, sobre todo en materia de energía, en donde vemos cuestiones muy interesantes, pero un poco delicadas, ¿no? Como esta cuestión de los ministerios públicos militares participando en tareas de inteligencia, con la posibilidad de cateos a los, digamos, a domicilios civiles e inclusive el Congreso, la ley reglamentaria del artículo 29, la cuestión de la privatización de los puertos. Hay una serie de leyes ahí, digamos, muy recientes. Inclusive ayer terminaron de aprobar, o antier, la cuestión del mando único que quedó como mando mixto. ¿Cómo podemos vincular, cómo podemos contextualizar todo este proceso de transnacionalización en todo este marco jurídico? Bueno, si partimos de las exposiciones espléndidas que me han precedido, vamos a completarla con política interna. Sí, lo que estamos viviendo es una entrega de la presidencia mexicana a estos intereses. Es decir, no ha sido una presión enorme que nos haya llevado a esta situación, sino una connivencia de los presidentes de la República con este proyecto extranjero. Desde Salinas en adelante han estado facilitando esta determinación de los Estados Unidos de hacer de México lo que aquí se ha platicado, que ya es. Entonces hay un asunto grave político. Los presidentes PAN y PRI, auspiciados ahí por su cola el PRD, han entregado el país. Sí, han aceptado toda una serie de instrumentos y medidas que nos ha llevado a una situación pues de colonia, podríamos decir, o de hegemonía total de los Estados Unidos en México. El asunto del petróleo, ¿no? La electricidad, la energía, pues se pierde, se abre a las potencias y van a ir entrando
de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Porque se dice, bueno, la reforma fue hecha en un momento inoportuno porque el precio, entonces no van a venir, no, si ya están, si van a invertir cuando quieran, cuando les convenga en sus intereses transnacionales, pero ya están posesionándose del territorio mexicano, con medidas verdaderamente inconcebibles de los mexicanos, senadores, diputados, dirigidos por presidentes minúsculos como es Peña Nieto, ¿verdad? Como si tuviera un enorme poder y una capacidad intelectual que no tiene, son títeres, ¿verdad? Están aprobándose los instrumentos que ellos han ordenado. En consecuencia, no debemos de ver nada más la cuestión de la extracción del petróleo y su manejo por empresas extranjeras, o el dominio del sistema eléctrico mexicano, que es enorme, ¿verdad? Para ganar dinero, X empresas que lleguen, no, sino la ocupación real del territorio nacional. Es decir, no están viendo el sistema energético mexicano, que ha costado billones y lo hemos construido con todas las instalaciones, ductos, redes eléctricas que abarcan a todo el territorio nacional, ¿verdad? No va a operar para sacar el petróleo necesariamente como podíamos pensar, o nada más ganar dinero en la electricidad. No, estamos en un proceso de ocupación del territorio nacional. Y si analizamos las informaciones que vienen de allá, las explicaciones de este personaje que fue embajador en México, Pascual, que luego lo nombraron jefe de energía en el Departamento de Estado para manejar el dominio energético, ¿verdad? Explica él en el Congreso americano lo que es la reforma energética para ellos, y que es todavía peor de pensar que se llevan el petróleo, ¿no? No se llevan, se quedan aquí. Si el diseño que existe en el Congreso norteamericano, que aquí obviamente no sale nada porque los principales traidores son los presidentes, los que manejan la información, ¿verdad? Que de eso no se entera nadie. El manejo, dice Pascual, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos es reordenar los ductos, las redes eléctricas, para que en los puertos mexicanos se establezcan las empresas transnacionales norteamericanas para hacer de los puertos mexicanos plataformas de exportación de sus productos. O sea, no es toda la infraestructura es tan extraordinaria, usada para que las empresas transnacionales usen los puertos mexicanos para sus exportaciones, que es la ocupación ya del territorio nacional, con una serie de exigencias además, que son de terror, que es a lo que se refiere Rocío, exigencias en el sentido de necesitamos garantías, necesitamos garantías, necesitamos un régimen especial penal en materia de energía. Entonces, con la hipocresía y el dolo en que se maneja el presidente y sus senadores y diputados, que es inaudito verlos, ¿verdad? Sacan una reforma a la ley de Pemex, que ya existía, para subir las penas para los que ordeñan los ductos, ¿no? Pues muy bien, porque están robando mucho, ¿no? Sí, pero si la lees, que es además una cuestión extraña en el Senado, ¿no? Que la lean, no la leen, te encuentras con que es una ley punitiva en materia de energía y llega a establecer que X cuestiones que se hagan en relación con las instalaciones que van a ser extranjeras es terrorismo, delitos enormes, para que los mexicanos no vayan a atreverse a hacer nada en relación con la presencia ya de no solamente los ductos, las plataformas, las oficinas, todo tiene que tener una penalidad muy superior a la que existe. Bueno, vamos a hacer una pausa. En ese sentido, a mí me gustaría escuchar del doctor realmente cómo está este régimen de seguridad en América del Norte.
cómo ahorita lo vivimos? Es nos lo acaba de delinear don Manuel, porque se trata de un diseño de intervención y ocupación del país. Se tiene un nombre y tiene un presupuesto, se llama Iniciativa Mérida, y el presupuesto que le estuve revisando ayer ha gastado hasta ahora aproximadamente 1.565 millones de dólares, una buena cantidad en equipo militar y otra buena cantidad en otra serie de cosas que no se entiende, no tiene que rendirle cuentas a nadie por ese dinero. Los únicos que lo revisan son algunos comités del Congreso de los Estados Unidos, pero en una audiencia de la señora exsecretaria de Relaciones Exteriores de Calderón, Espinosa Villarreal, le preguntaron que quería ver los documentos de la Iniciativa Mérida, pues de todas maneras tiene un presupuesto total pensado entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, y dije, no hay ningún documento firmado. No se rige por el derecho internacional y no se rige, contestó ella, por la ley interinstitucional de tratados. Eso lo dijo a diputados y se lo grabaron. Carlos Facio, un analista que también publica como yo en La Jornada, y como tú, Alfredo, Carlos sacó esa nota, me pareció que era terriblemente importante recordarle al público. Es un arreglo de facto. ¿Y por qué es de facto? Porque está rompiendo con la ley constitucional en Estados Unidos y está rompiendo con la ley constitucional, el aparato constitucional en México, donde está prohibido el uso de los militares en funciones de ministerio público. Y en los Estados Unidos también, por la ley Posse Comitatus de 1878. Sin embargo, Bush aprobó la formación del Comando Norte al margen de esa legalidad por medio de un decreto. Lo continuó Obama con otro decreto para mantener esa fuerza militar dentro de Estados Unidos, en Canadá y en México. Lo importante es, como lo dije anteriormente, el aspecto territorial, de ocupación territorial con que empezó el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y continúa hoy en día. Por ejemplo, en Estados Unidos se crea el Homeland Security, Department of Homeland Security. Los protocolos periodísticos traducen eso como Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, pero ahí no dice Seguridad Interior, Department of Internal Security, dice Homeland Security. Es un concepto territorializado, quiere decir seguridad del suelo patrio de Estados Unidos. Así se llama. Suena a los años 30 en Alemania, pero así se llama, Department of Homeland Security, y no lo traducen mal. Entonces, el Departamento de Homeland Security extiende su área, su perímetro de seguridad a Canadá y a México. Y además, y esto es importantísimo, cuando el senador habla de que es un diseño de corte colonial, es un diseño de corte colonial, efectivamente, en el que una nación como México tiene intervenida sus diseños nada menos que de la frontera norte con Estados Unidos y de la frontera sur con Guatemala. Sí. Hay programas de Estados Unidos que se llaman programas de fronteras inteligentes, en los cuales ellos intervienen con financiamiento en programas específicos. Eso lo hacía el Imperio Británico con los principados en la India. Les decía, ustedes pueden hacer todo lo que quieran ahí, excepto política internacional, política de defensa y política económica. De eso me encargo yo. Y tenemos una cosa muy parecida a eso. Esto que dices de Homeland Security está ya operando. ¿Sí?
Homeland Security es una secretaría fascista en los Estados Unidos que impone Bush, ¿verdad? Después de las Torres Gemelas. Ese personaje que dirige Johnson es un personaje siniestro. Es el que es un abogado norteamericano que justificó los asesinatos selectivos, ¿verdad? Que es la violación de todo derecho, ¿no? Sí. Deciden que maten a fulano en quién sabe dónde con un dron y matan a quien sea. Bueno, esa política la explicó Johnson, que hoy está premiado como secretario de Homeland Security. Homeland Security está diseñada, dices bien, para actuar en México. Porque como somos América del Norte, la seguridad de América del Norte, dicen, debe de estar garantizada por América del Norte. Es decir, Homeland Security, el México, lo que haya de México o en Canadá, van a cuidar la seguridad en México. Y entonces viene aquí Johnson, ¿verdad? Y lo recibe con banderas Peña Nieto, que es un secretario, viola los niveles. ¿Pero banderas no dijiste de que de Estados Unidos o de México? Una de por ahí en el otro lado. Pero le dan el rango de jefe de Estado, ¿verdad? Que no lo es. Y entonces ahí vemos cómo se van imponiendo, decía yo, este régimen penal especial para el que se atreva a tocar, ¿verdad?, una instalación transnacional petrolera o eléctrica, que van a meterse en todas las propiedades de los campesinos, de los indígenas, ¿verdad? Y van a estar acusados de terrorismo los indígenas mexicanos. A eso quería llegar, claro, a eso. Si se atreven a tocar los enclaves energéticos norteamericanos. Y eso se complementa además porque está en la ley que las empresas transnacionales tienen el derecho de la ocupación temporal de las tierras que requieran para sus instalaciones. No nada más para adultos, no, lo que ellos decidan. Y como quienes defienden el territorio nacional son los presidentes municipales y las policías municipales, que son los que están viendo la destrucción de sus entornos por las mineras y las petroleras que vienen, entonces hay que desaparecer las policías municipales. Una institución fundamental, porque México, la estructura política de México está basada en el municipio libre y la policía es el instrumento de orden del municipio. Dicen que están contaminadas y que hay que desaparecerlas y debe haber un mando único. Y ese mando único es la Policía Federal y el Ejército y la Marina de México. Ese termina siendo el mando único, el Ejército. Y desaparecen toda posibilidad de retobos o de lo que sea a nivel del territorio nacional, ¿verdad? Y deja al Ejército, a final de cuentas, como fuerza dominante de control. Y el Ejército mexicano está sometido al Comando Norte, ¿no? Y ya están tomando la decisión inconstitucional, porque todo esto es inconstitucional, de que el Ejército mexicano participe en las misiones de paz de los cascos azules. Y aunque esté prohibido por la Constitución, ¿verdad?, están mandando personal militar sin la autorización del Congreso, del Senado, a diversas misiones. Hace 3 o 4 días, Peña Nieto, en estas farsas que hace con la televisión y hace declaraciones, felicita a la Secretaría de Relaciones por la presencia ya de tiempo atrás de mexicanos en misiones en Líbano, en misiones aquí, en misiones, violando la Constitución. Y se les ha dicho a los secretarios de Relaciones en el Senado, ¿verdad?, que eso es una violación porque tienen que tener una autorización del Senado para que vayan a alguna misión. No les importa. Manuel, hay algo más, peor. Si me permiten un segundo, fíjate que John Kerry dijo, tenemos 62 países que están en guerra contra los yihadistas. Yo le dije a mi asistente, ¿cuánto apuestas a que viene México? Me dice, es imposible. Y ella estudia maestría en Relaciones Internacionales, imposible. Dije, ¿por qué? Porque no lo ha aprobado el Senado y nadie lo sabe. Dije, ¿cuánto apuestas? Nos fuimos, vimos qué países venían. Viene México. Sí. Manuel, estamos en guerra contra los yihadistas por órdenes de John Kerry. No lo sabe Peña, lo cual es obvio. No lo sabe Videgaray. No lo sabe el Senado. Bueno, tú sí lo sabes.
Acaba de haber una declaración, para terminar esto, acaba de haber una ceremonia, ¿no?, en Estados Unidos para el cambio del mando del Comando Norte. Sí. ¿No? Y ponen a una mujer ahí. Toma la palabra, creo que es Carter, el secretario, Ashton Carter, el secretario de la Defensa norteamericana, y dice: quiero agradecer a los secretarios de la Defensa mexicano y el secretario de Marina, ahí sentaditos en el público, quiero agradecer que ya ahora estén realmente ayudando a la seguridad del mundo entero, participando en toda clase de actividades, ya no aquí cerca, sino en el mundo entero. Lo dice el secretario de la Defensa, ya más público no puede ser. Estamos al servicio del Comando Norte, de los intereses norteamericanos en todos los teatros de guerra del mundo, sin que aquí se haya dicho una palabra, o esta manifestación verdaderamente inconstitucional del presidente Peña, de decir que sí, que ya están por ahí. Entonces ya somos burcas de los Estados Unidos. Todo eso ocurre en medio de una tragedia humanitaria que, si incluimos los muertos en el sexenio de Fox, son 300.000 muertos, entre 27 y 36.000 desapariciones forzadas. Esta masacre va a continuar, nos lo acaba de comunicar Roberta Jacobson, la nueva embajadora de Estados Unidos, cuando dice: aquí vengo a relanzar la iniciativa Mérida. Es decir, el programa de intervención y ocupación del país. Eso me parece que, ahora, el punto central que yo quería llegar es precisamente el cambio, el giro. No es solamente una guerra irregular del Pentágono en clave de guerra al narcotráfico y al crimen organizado, que de todas maneras todo el mundo sabe que así no se combate el narcotráfico y el crimen organizado, porque México firmó la Convención de Palermo, y lo último que tú usas en estas cosas es a la fuerza militar, y es lo primero que están haciendo, usando la fuerza militar. Entonces, sino que se expande a la guerra antiterrorista. En estos cambios legales que usted está mencionando, donde hay una hiperdefensa de las instalaciones, cuando ya estas instalaciones de la infraestructura están en manos de corporaciones internacionales como terrorismo, es guerra antiterrorista, y esto me parece que es un anticipo de un escenario electoral para el 2018, porque el terrorismo y el antiterrorismo se presta para todo tipo de persecución política. Entonces, el país está entrando en una etapa todavía de mayor riesgo para la nación. Eso es nada más que me parece que viene junto con la guerra al narcotráfico, la guerra antiterrorista. Es decir, México proporciona a la juventud carne de cañón, y me parece sumamente interesante que la Secretaría de Relaciones Exteriores de este gobierno haya declarado que el principio de no intervención queda abolido como uno de los elementos de la política exterior, precisamente para adaptar a México a eso. Y la mujer está, que el único mérito que tiene es ser sobrinita de Carlos Salinas. Más que hija de José Francisco. Sí, bueno, en la ignorancia total es la que está ahí diciendo y ahí estaba Castañeda, que los también. Principios de política exterior que están en la Constitución de la República, de la no intervención, Ya entre no es. otros, Cierto. ¿verdad?, que esos principios ya son obsoletos. Sí. Con su gran sabiduría y experiencia que le ha platicado Salinas de Gortari a su sobrina, ya están buscando, están en la Constitución, no respetan, pero van a Que quitarlos. por cierto brincó Sepúlveda Amor, digo, a favor de... Bueno, en él esa fue- reunión, él sí la impugnó. Bueno, que Claudia Castañeda no sabe nada de relaciones exteriores. Bernardo tiene el mérito de haber sido en el periodo de Miguel de la Madrid quien impulsó
incorporación de los principios en la Constitución, que son principios históricos además. Ya lo están quitando, es parte de todo esto. ¿Verdad? Y hacer del ejército, que es un instrumento ya del Comando Norte, el que va a controlar el país para la ocupación norteamericana. Bueno, voy a invitar al doctor Jalife a dar la última intervención porque ya vamos a terminar. Y quisiera aprovechar que está recién desempacado del Medio Oriente el doctor Jalife. Retomando esta idea de la participación de México, yo creo que no solamente va a ser, digamos, con las Fuerzas Armadas. Una participación muy importante es en esta oferta de energía de América del Norte, en este reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos como potencia energética. Realmente hay todo un proyecto geopolítico en el que, bueno, hay cosas tan novedosas como rupturas con Arabia Saudita. Yo quisiera preguntarle si realmente estamos hablando de un divorcio histórico tan importante con repercusiones para los países productores y si realmente hemos llegado a la culminación de una reversión de la estructura del poder internacional en favor de los países consumidores, en favor del mercado y con el control de los Estados Unidos a partir justamente de la energía, del poder que le da el fracking, la revolución energética. Y entonces, pues yo quisiera oír su opinión. Bueno, está muy claro hacia dónde va el mundo. Ya hasta el FMI despotricó contra el modelo neoliberal global. Espero que lo lean Videgaray y Aspe. Si no, pues los haremos leer. Que ya no sirve. Ya el FMI lo dice. Sí, pero ya muy... ¿Por qué? Porque el mundo va a la desglobalización, va a una regionalización que incluye el regionalismo energético. Por eso el concepto de América del Norte, que incluye todo, el Comando Norte, etc. Pero ahí están los dos documentos de Goldman Sachs que habla de integración energética, es muy claro. Además, México tiene un grave defecto, entre otros que tenemos que importar gas. Esta es otra cosa que a veces se nos olvida, porque no es lo mismo la geopolítica del gas que la del petróleo. Y luego no hay que perder de vista que México tiene la segunda o tercera específica, de Shell Oil o Shell Gas, de los dos, que se escribe SHLE y que es el esquisto. La tercera, se dice fácil, en la parte noreste. Bueno, pero eso se subsana. ¿Cómo? Pues no hay agua. Pues, ¿qué vamos a hacer? A desviar el río Pánuco y que se mueran los feos campesinos, que es la tercera parte de la población del país. ¿Qué le importa eso a las transnacionales? Mientras menos mexicanos hayan, mejor. Bueno, ya viene la parte interesante. Es una integración que yo diría es peor que la colonial. ¿Por qué? Es una integración franquicitaria, de franquicia. Hay una franquicia llamada México, y se integra al modelo todo este que hemos venido en todas sus componentes de integración total, pero sin mexicanos. Esta es la parte interesante. Porque en la colonia, pues sí se aceptaban que hubieran los que llamados ciudadanos, no sé si eran ciudadanos o colonizados de la Nueva España. Pero ahorita ni eso. ¿Por qué? Porque ya Bush, súbditos, vasallos, no sé cómo les dicen. Con Bush ya hizo la tercera parte del muro. La hizo en las narices de Fox y de Calderón y no chistaron. Y ahora Trump, con su proyecto de concluirlo, pegan de brincos, ¿no? Eso es muy interesante. La inconsistencia, incongruencia y esquizofrenia de los gobernantes mexicanos, más cuando son del PAN, que eso es más grave. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Yo creo que el golpe de Obama, que hasta le valió ir a Toluca, en su vida creo que soñó ir a Toluca Obama, fue a darle las gracias a Peña porque le integró el Golfo de México, que se nos olvida cuánto mide, 2 millones de kilómetros cuadrados, y yo me atrevo a decir que es una de las 5 principales reservas de petróleo no convencional en el mundo. De ese tamaño es la entrega, y se la dan a las 4 transnacionales, una de ellas que devastó el Golfo de México. Es más, hasta los vamos a premiar. Entonces, ¿yo dónde llegaría para qué hace Estados Unidos con el fracking y las reservas del Golfo de México? Pues ya no se vuelve tan dependiente del Medio Oriente y se dé el lujo de crearle problemas a Rusia, al RIC, porque ya pobre Brasil
ya lo despedazaron, al RIC, a Rusia, India y China, en el asunto energético. Por eso incendian al Medio Oriente. Y el incendio no es nada más petrolero, es yihadista, petrolero, tiene otras connotaciones. Y de ahí vemos este bajón de $110 el barril a 20 y luego el rebote a 50. ¿Por qué? Porque estamos yendo a regionalismos energéticos. Claro. Y ahí es donde México es la carne de cañón que le está sirviendo a Estados Unidos, y hay que reconocerlo, nos guste o no, que ya no es tan dependiente del petróleo del Medio Oriente, porque se va a llevar las aguas profundas, que duran más, son más duraderas que el producto del fracking, y la parte del noreste de México con el fracking y su bronconeumonía, que parece ser así se llama el gobernador de ahí. Bueno, ok. Bueno, pues quisiera dar las gracias a nuestros panelistas, ¿verdad? Creo que da para más programas. Y quisiera dar las gracias a Julio Pérez, que es el productor de este programa, a Bárbara Olivares, a Mario Pereda y al staff de la CUAED y el apoyo del CISAN para la realización de este programa. Muchas gracias y hasta luego.